¿Es realmente Finlandia el mejor país del mundo y el más feliz para vivir? ¿Ustedes qué dicen? Con este frío, con estas nevadas, con todo cubierto de nieve como estoy en este momento, sin casi poder hablar de lo congelada que está mi cara, con las manos metidas en los bolsillos porque si las saco al exterior mis dedos podría perderlos en cualquier momento, sin exageraciones. Vamos a analizar cómo es la vida en este país europeo, en este país que tiene como vecinos a los rusos y a los suecos. ¿Cómo es la vida aquí? ¿Cuál es el costo de vida? ¿Qué lo hace tan maravilloso? Pues no te pierdas el siguiente video porque todas esas respuestas las van a obtener. Uno, dos, tres. Lo principal si vas a vivir en este país es tener unos zapatos, amigos, que aguanten agua, impermeables, porque van a estar todo el tiempo así, pisando nieve, por lo menos durante las épocas de frío y de invierno, que no es que sean muy cortas, porque aquí en Europa normalmente hay demasiado frío durante el invierno, antes de que llegue el invierno y después de que se vaya el invierno. Aquí lo menos probable es que tengan días soleados, solamente durante el verano, y son, eso sí, 3 meses muy puntuales de mucho calor, y ni siquiera mucho calor, porque aquí en Finlandia tampoco es que hace mucho calor. Y limpiarse constantemente la nariz porque te chorrea del frío y estar muy bien abrigado. Tienen que usar, miren, esto, tienen que usar esto, guantes, pero yo, como estoy grabando y estoy manipulando equipos, pues no puedo usar guantes porque es imposible con lo gruesos que son poder manipular estos equipos. Miren, está nevando en este momento, miren, aquí me está cayendo nieve, hermosa nieve, y la nieve es divertida, realmente lo es, pero cuando estás todos los días en constante contacto con la nieve y que tienes que salir a las calles y estar caminando por ella, cuando te tienes que empapar de agua debido a las nevadas, porque cuando la nieve cae pues se derrite y se derrite en todas tus cosas, así que tienes que tener mucha ropa que sea la última capa impermeable, y cuando estás hablando pues hablas así medio raro porque tienes toda la cara congelada, y además cuando tienes que estar muy pendiente de dónde pisas para no caerte, no se vuelve tan divertido. Bueno, por lo que he notado también, un sistema de transporte bastante interesante y muy utilizado son las bicicletas, sean estas totalmente empujadas por el hombre o eléctricas, y es que están por todos lados, sobre todo los chicos que hacen de repartidores, y estas las he visto mucho, estas así con cauchos gruesos para poder andar por la nieve sin peligro. Hay de todo tipo, por todos lados hay bicicletas, más de esas con cauchos gruesos y de ese estilo así. Bueno, yo no sé bien si esto era decoración o es simplemente como abono, o lo están volviendo abono, o simplemente las matitas se murieron del frío. Miren, pobrecitas. Es que fíjate, lo único que está vivo son los palos, las ramas, ni una hojita queda, miren esto. Sí, y es que estos árboles, amigos míos, son los árboles de hoja caduca, que durante la época de otoño empiezan a caer todas sus hojas, y cuando llega el invierno pues ya luce así, solo las ramas, aunque sí hay algunos que son de hoja perenne y siempre los vas a ver con hojitas, aunque no sé qué tanto pues puedan sobrevivir a este frío. Miren esto, miren esas paredes todas congeladas, y así tiene que salir la gente aquí todos los días a trabajar bien abrigados. Y la verdad es que estando nosotros expuestos en la calle tantas horas para grabar los videos que ustedes están viendo en este canal, me hace preguntarme si realmente la gente aquí es feliz. Aunque bueno, probablemente ellos no duren tanto tiempo en la calle, más allá de la gente que trabaja en el exterior, como por ejemplo los chicos de repartidor. Ese trabajo aquí debe ser muy duro y se debe pagar quizás bastante bien para que lo puedan hacer, porque no es lo mismo tú salir a la calle durante una media horita mientras que te transportas de tu casa a tu trabajo que estar trabajando en la calle con este frío todo el día. Bueno, ya creo que está bien claro dónde nos encontramos. Estamos en Finlandia, en su capital Helsinki, que es uno de los 27 estados que conforman la Unión Europea. Por ende, su moneda es el euro y es el dinero que vas a estar recibiendo y pues viendo circular por acá. Y bueno, ahora ustedes se preguntarán, ¿qué idioma se habla en Finlandia? Pues aquí se habla el finés, y es, amigos míos, uno de los idiomas más difíciles del mundo. No, ni siquiera me atrevería a leer nada ni a decirles nada, aunque el saludo dicen que es bastante sencillo, porque al parecer es algo así como hey,
HEI y ya. Por ejemplo, los jóvenes utilizan una manera diferente porque ustedes saben que los jóvenes y los adultos pues tienen maneras diferentes de hablar en todos los países del mundo. Y pues aquí no es la excepción. Y aquí los jóvenes saludan así como algo como muy, M-O-I. Hay diferentes maneras de dialogar y va dependiendo del tipo de persona que seas, si ya es algo más formal o no. Yo hasta ahí me quedo porque la verdad es que es un idioma bastante complicado. Si estuviera aquí el Ramoncillo, a lo mejor hasta nos daría unas clases. Bueno, Finlandia tiene muchas curiosidades y entre ellas algunas de sus construcciones. Por ejemplo, eso que ustedes están viendo allí, que es como una especie de pequeña montaña, pequeña loma allí, y tiene como arriba, si lo notan, no sé, es como una pequeña cúpula. Eso es una iglesia, amigos míos, que fue tallada en esta roca que está aquí. Todo esto son rocas y la iglesia fue tallada justo allí. Curioso, ¿no? A los ojos parece un búnker. Si a mí me dicen que esto es un búnker, me lo creo, no una iglesia. Hey, vean qué curioso este lugar para reciclar. Aquí pues presionan, ¿no? No tienen nada del otro mundo, presionan, dejan la basura aquí. Pero aquí dejan las latas y las botellas plásticas, al parecer, por lo que noto, ¿no? Sí. Como que aquí las vas lanzando tú, para separarlas de la demás basura y puedan pues recolectarla mejor. Miren, los trajes de los militares aquí parecen trajes rusos. Es muy parecido, los gorritos y todo eso. Esta es la entrada de la iglesia. Fíjense que es como que estuviese entrando realmente a un búnker. Y bueno, como les expliqué en el video de primeras impresiones, donde les cuento un poco acerca de la historia del país, pues allí les estuve explicando un poco acerca de todos los conflictos que han tenido con Rusia. Además que son vecinos de este país, entonces pueden tener algunas similitudes. Bueno, y algo que te va a alegrar de escuchar acerca de Finlandia es el tema de las multas de tránsito. Si eres a los que usualmente pues les colocan multas, ¿no? Por mala suerte o porque simplemente te portas mal en la carretera, pues tienes que tener aquí precaución dependiendo de cuánto dinero ganes. Aquí las multas de tránsito van dependiendo del ingreso del infractor. Es decir, si tú ganas mucho dinero, la multa va a ir en relación a ese ingreso. Entonces, por ejemplo, los millonarios aquí pueden llegar a tener multas de hasta 100.000 euros si exceden el máximo de velocidad. Así que si eres millonario, cuidado porque te va a doler. Si eres una persona de bajos recursos que gana muy poco, pues va también a ir en relación a tus ingresos. El dolor va a ser igual porque si ganas poco y así te quiten poco, pues te va a doler porque ese dinero seguramente te va a hacer falta. Cuidado con eso, ¿eh? Y qué curioso porque realmente en ningún país al que haya ido en el mundo hasta ahora, o por lo menos yo no recuerdo, el tema de las multas en relación a los sueldos de las personas. Normalmente es una tarifa fija y ya está. Pero aquí no. Puede que sea un buen sistema, ¿no? Así la gente tiene mucho más cuidado, tengas dinero o no. Por cierto, si aún no están suscritos a este canal, los invito a suscribirse en este momento. Hagan una pequeña pausa, verifiquen que en el botoncito de abajo, el rojo, diga suscrito. Si no, pues suscríbanse porque es totalmente gratis y es un apoyo invaluable para mí, para continuar haciendo esto que tanto me gusta y ustedes tanto disfrutan y aprendemos juntos. Bueno, aquí en este grupo de turistas podemos ver que son muchos del sudeste asiático y esto es por la cantidad enorme de personas que hacen vida aquí en Finlandia, de esa parte del mundo, y pues seguramente como tienen familiares aquí, pues vienen. Miren allá la cantidad de gente que va y los hemos visto desde que pisamos el aeropuerto, ¿ok? Bueno, y ustedes creerán que es broma o exageración lo que les digo acerca del piso y de resbalarse. Pues no, miren, esa persona va con los palitos que utiliza la gente que va a practicar pues estos deportes de nieve, que va a hacer senderismo para poderse apoyar. Aquí la gente lo usa normalmente para andar en la calle. Pero bueno, este país está tan avanzado y aunque no pudiese decir que está en todos lados, sí que hay algunas calles que están totalmente climatizadas y lo que hacen es mantenerse sin nieve, sin hielo, sin nada, porque tienen calefacción. De todas maneras, vamos a ver si podemos conseguirla, pero aquí pueden ver la gran diferencia de no tener pues ese sistema de calefacción porque está todo hielo. Bueno, y a propósito que estamos viendo este Expresso House, les tengo que comentar un dato bastante curioso de la vida aquí, y es que es uno de los países donde más café se consume en el mundo. Finlandia tiene una cultura cafetera desde décadas atrás. En promedio tienen un consumo anual de 12 kilos de café por habitante. Miren, aquí la moda emo no ha pasado. ¿Qué tal? Bien así dark.
Bueno, en cuanto al transporte público, como pudieron ver allí, existen los tranvías que pasan por toda la ciudad, pero también no es el único medio de transporte. Y es que, por ejemplo, aquí hay metro, buses, un medio de transporte bastante particular también. Y es que puedes tomar un ferry para llegar a cualquier parte también de la ciudad. La compras en las mismas maquinitas que te consigues para comprar el ticket del bus o del tranvía. Algo bastante curioso y que no en muchas partes del mundo puedes ver ese tipo de medio de transporte. Ahora, los precios va dependiendo de tu necesidad. Si necesitas uno que otro ticket de vez en cuando, quizás lo que más te conviene es comprar un ticket sencillo del viaje como tal, que te cuesta casi 3 euros. Si quieres comprar el pase mensual, te va a costar poco más de 50 euros al mes. Y si utilizas mucho el transporte público, quizás este es el método o esta es la manera de que te vas a ahorrar mucha plata. Por ejemplo, un ticket de bus desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad te cuesta 4 euros. Así que lo veo bastante barato para el trayecto, porque es de más de una hora en bus. Normalmente desde el aeropuerto al centro de la ciudad siempre salen en unos 10 euros. Miren, algo que me he fijado en estas tuberías donde pues se desaguan las aguas de lluvia, o en este caso también la nieve que se acumula en los techos de los edificios, es que les ponen estas especies de como alambres, como cables, no sé, que sobresalen de las tuberías. Yo, por deducción, lo que saco es que es un método para que no se congele el agua dentro de la tubería, o tratar de evitar que se congele, porque en ese caso lo que haría es que no se desagüen las aguas por allá arriba y pues cause un desastre. Entonces este método es el que utilizan, además de que le hacen como una especie de canalita aquí en la calle para que el agua pues corra más libremente hacia esta parte, aunque la propia nieve que se congela en la acera impide esto en algunas ocasiones, como es este caso. Y ya les hablé acerca de esta gravilla, de estas piedritas que ustedes ven aquí, sino que es parte de lo que utiliza pues el ayuntamiento de la ciudad para poder evitar que la gente resbale con la cantidad de nieve que se acumula en las aceras, porque puede llegar a ser muy peligrosa, pero muy peligrosa. Cada rato estamos evitando caernos, y pues esto de alguna manera ayuda a tener más tracción a la hora de caminar y evita un poco el estar resbalándote a cada rato. Miren, por aquí vemos algunos de los postres que consumen por aquí, y se trata de ese rollo de canela que puede venir en varias presentaciones, y aunque fue creado en Suecia y Dinamarca en la década de 1920, aquí en Finlandia se consume muchísimo. Y que, por cierto, vamos a estar probando eso y muchísimas cosas más, tanto exóticas como tradicionales de la comida finlandesa. Y cuando digo exótica, creo que va a ser el lugar donde más comida exótica vamos a encontrar, o por lo menos no muy común. Algunos animales que ni siquiera se imaginarían que se comerían, pues aquí consumen su carne. Bueno, a propósito de esa tienda que estuvimos viendo hace un momento, que era así tipo emo, dije yo, pero también muy rockero, hay un gran porcentaje de gente que ama el heavy metal, y por eso ese tipo de tiendas las van a encontrar por ahí en la ciudad, con esas pullas, con esos trajes negros, las chaquetas y todo ese estilo heavy metal. Lugares para tomar un café curiosos sí que van a encontrar, y es que amando tanto el café tienen que darle a la creatividad. Y aquí hay un café donde pueden interactuar con los gatitos, miren este allí, haciéndole compañía a los clientes. Al principio pensé que eran de plástico, de peluche. Mira este. Pero no, están vivos. Hola. Miren, los avances de un país también se miden por sus sistemas de construcción, y fíjense cómo están allí renovando este edificio, y vean que tienen hasta un elevador allí para subir y bajar materiales por la parte externa del edificio. ¿Qué tal? ¡Qué genial! Y miren los andamios cómo están perfectamente allí colocados, con escaleras para subir y bajar muy cómodas, que a veces en nuestros países de Latinoamérica los métodos de construcción son un poco rudimentarios. Bueno, si se preguntan cómo está el tema de los extranjeros aquí en Finlandia, últimamente han colocado pues políticas de migración bastante fuertes, y es que no
quieren ya a extranjeros aquí. Están haciendo unas medidas bastante drásticas. Sí es verdad que hay muchos extranjeros, sobre todo de países del sudeste asiático, como por ejemplo China, Vietnam, Tailandia, y los puedes ver en muchos sitios trabajando. Pero otro dato curioso acerca del tema de los extranjeros aquí es que la mayor tasa de suicidios que ocurren aquí en Finlandia son por parte de extranjeros. Y es que obviamente nosotros, viniendo por ejemplo yo de un país caribeño, no estoy acostumbrado a estos niveles de frío que se viven durante estos meses. Además, pasan mucho tiempo sin recibir luz solar o con muy pocas horas. Y es que aquí en Finlandia tienen 70 días donde no se pone el sol. Este fenómeno ocurre en el norte del círculo polar ártico y se le conoce como sol de medianoche. Y el mejor lugar para experimentarlo es en la Laponia finesa, en donde tienen más de 70 días de sol durante el verano, y esto lo aprovechan los finlandeses para realizar actividades al aire libre como senderismo. Pero también ocurre todo lo contrario, donde simplemente el sol casi ni se le ve la cara. Y es que ya por ejemplo en esta época en la que estamos viajando a Finlandia, que es finales de enero, que estamos durante los meses de invierno aquí en Europa, ya a las 4:30 de la tarde el sol se desaparece por completo. Y tampoco es que durante el momento en el que debería de estar está en su máximo esplendor, porque ahorita son las 2:30 de la tarde y está así, muy gris el cielo, todo tapado con nubosidad, y de repente van cayendo nevadas, así que se vuelve bastante frío, bastante quizás apagado el día, y esto hace que pues los niveles de serotonina pues bajen muchísimo, la gente llega a deprimirse, por eso esta tasa alta de suicidios. Pero epa, que no todo es malo, y es que hay 200 noches de auroras boreales aquí en Finlandia. Y es uno de los mejores sitios para verlas. Aparecen 200 noches al año en la Laponia finesa. Mientras más al norte estés, más probabilidades hay de verlas. Y es precisamente lo que vamos a intentar hacer. Ver auroras boreales en Finlandia. Vamos a pasar varios días por allá, también analizando cómo es la vida, cómo se desarrolla en esa parte de Finlandia, que puede ser un poco diferente a su capital aquí en Helsinki. Imagínense ustedes tener que sacar a sus hijos a divertirse. La puerta ni abre del hielo, mire. Imagínense tener que traerlos a este parque durante los meses de invierno a divertirse. Yo creo que es una pequeña tortura. Los niños creo que no le prestan tanto atención, porque ellos con eso creo que no importa si se asolean, si pasan frío, porque ellos se divierten y ni se dan cuenta. Pero el adulto sí que sí sufre. Pero miren que aquí hay carritos en estos parques al aire libre, y fíjense que simplemente hay carritos aquí. Me imagino que no sé si son por parte del estado, que simplemente los parques los tienen, o que los niños simplemente los van dejando y los padres pues los van dejando por otros niños, y así todos se divierten. ¡Ay! Está congelada mi mano. Una pelota de Adidas de estas pequeñas, y está aquí. A ver. A mi defensa no estaba yendo por la cama. Yo creo que sí son juguetes que siempre permanecen aquí, por lo que me doy cuenta de estas cajas. Tienen su tapa, pero claro, la nieve ya hace estragos y ya ni siquiera se puede cerrar. Pero aquí fíjense que hay enterrados más juguetes que ni siquiera se pueden sacar por la nieve. Solo se ven algunos juguetes, miren eso. Aquí me imagino que los guardan, la idea es taparlos y pues que no se dañen, pero bueno, la gente los deja afuera. ¿Se imaginan ustedes estar constantemente en estos lugares así de abrigados y además intentar disfrutar una tarde con sus hijos en este frío? Ellos sí que se van a divertir seguramente, pero ustedes lo harían. ¿Ustedes considerarían vivir en un país como este con tanto frío? ¿Qué opinan? ¿Serían realmente felices en el país más feliz del mundo, que es Finlandia? Bueno, y si querían ver cómo es un clásico muñeco de nieve, aquí tenemos un mediano ejemplo. Aquí tenían los palitos con las manos, me imagino, pero solo quedó ya una parte del cuerpo. El muñeco se desapareció. Por cierto, seguro se estarán preguntando algunos de ustedes cómo hacen los vehículos para transitar en todo ese piso congelado. Parte de la vida diaria de las personas aquí es cambiar las llantas de sus vehículos cuando viene el invierno. Y fíjense cómo lucen unas llantas
de invierno para la nieve. Tienen como unas especies de púas allí en el caucho y eso hace que el caucho tenga más agarre para el momento de transitar por el hielo y así no se resbala tanto como lo haría una llanta normal. Y es obligatorio, ok, porque puedes tener multas si no las llevas. Yo nunca las había visto en persona, realmente en los lugares que había ido pues no las utilizan. Nunca he estado en un país durante la época de invierno así fuerte como esta. ¿Sabían que lucían así las llantas de invierno? Y miren esta curiosidad, estos son los carritos que utiliza pues el servicio de correos de aquí de la ciudad. Son estos carritos bien equipados para andar también acá encima de estas aceras congeladas y es un carrito a motor, entonces es como una especie de mini grúa en la que el conductor va montado en el carrito y lo puede dirigir y va simplemente pues andando por ahí. Ya los hemos visto en el video de primeras impresiones, pero no lo había tenido aquí bien de cerca. Miren qué curioso, miren, allá van un grupo de niñitos que pues los están llevando a la escuela o saliendo de la escuela por la hora. Fíjense que van con sus chalequitos y bien abrigados. Miren, algo común es de encontrar en las entradas de los edificios es este tipo de cepillos, ok, que tienen como una base metálica para que estén allí bien rígidos para tú hacer esto. Limpiarte los zapatos antes de entrar, tanto para sacar la nieve como para sacar todas estas piedritas que están por todo el piso que les he mostrado para ayudar con la tracción. Bueno, de esta manera pues no entran al edificio y no ensucian todo eso de todo esto que está aquí, miren. En este caso ese carrito pensé que él se montaba, pero este no, él lo va dirigiendo nada más y el carrito hace el trabajo. Pero sí hay otras versiones del carrito donde se montan encima y justamente es el que estoy viendo enfrente de mí. Yo no les miento. En este carrito sí que va la persona montada aquí en esta base. ¿Ven? Se monta aquí, lo dirige aquí y es un carrito como más pesado o es una versión mejorada del anterior que acabamos de ver y así pues simplemente va montado como un tipo monopatín. Finlandia es hermosísima, amigos. Los edificios espectaculares, muy bien construidos, muy bien mantenidos además. Y aunque ahorita los espacios no los podemos ver en su bello esplendor, porque bueno, están todos cubiertos de nieve, sí llegamos a apreciar su belleza. Miren esto, miren estos lugares que hermosos están. Además de la estatua del alce, fíjense que hicieron una morsa, me parece, de nieve. Quedó espectacular, miren, le hicieron hasta los bigotes con palitos. ¿Qué tal? Bien creativo, ¿eh? Bueno amigos, resulta que hay algo también muy curioso acerca de la vida de las personas aquí en Finlandia y tiene que ver con los bebés. Bueno, resulta que aquí, además de incentivar que la gente tenga bebés y les pagan por tenerlos, además de eso, cuando los tienen, el gobierno les regala una caja con muchas cosas, con ropita, con varias cosas, ¿no? Alusivas a, bueno, al bebé. Y esta caja es más o menos grande. Resulta que hay una tradición, o se volvió una tradición, o una costumbre, ¿no? Que esa caja sirva para meter allí al bebé y que duerma allí y que sea la cuna, por así decirlo. Y desde hace más de 80 años esa tradición ha estado allí. No sé qué tanto porcentaje de la población hoy en día haga eso. Es algo de cultura general el que pues la gente use esa caja como su primera cuna para el bebé. ¿Qué tal? Bueno, hay otra cosa más curiosa aún y es que aquí, bueno, antes de hacer un niño tienes que conocer a una pareja, ¿verdad? Cuando conoces a esa pareja ideal, aquí hay una costumbre un poco diferente de cómo saber si esa persona tiene dinero o no, o si tiene una economía estable. No si tiene dinero o no, es para saber si tiene una economía estable, un trabajo que, bueno, le permita estar bien. ¿Qué creen ustedes que hacen aquí? Le preguntan directamente a la persona, mira, ¿cuánto ganas? ¿O qué creen que hacen? Conociendo a los europeos, seguramente muchos de ustedes dirán que directamente van y le preguntan. Pero aquí no llegan a ese grado de ser tan directos, sino que se van aún más directo y llaman a la oficina de impuestos y les preguntan acerca de esa persona. Le dicen, miren, ¿cuánto gana esta persona? Y la oficina de impuestos tiene la potestad de decirle a esa persona que llama acerca de la información de esa otra persona y decirle cuánto gana exactamente. Y así todos felices, todo el mundo se entera sin tener que preguntarse directamente, sino ya directo a la fuente, a la oficina de impuestos. Mire, ¿cuánto gana esta persona? A ver si ya está viable o no juntarme con ella, juntar nuestras economías y vivir felices para siempre. Así lo hacen aquí. ¿Qué
Aprovechando que tenemos al edificio del Parlamento de fondo, les tengo que decir un dato interesante, y es que es un país equitativo, Finlandia. Y es que el informe Global Gender Gap, brecha global de género, ha nombrado a Finlandia desde años anteriores como uno de los países más equitativos en el mundo. El 42% del Parlamento finlandés se conforma por mujeres y es uno de los países donde tanto padres como madres reciben permiso de maternidad o paternidad para cuidar a su bebé. El área donde nos encontramos ahorita está bastante bonita. Hay muchos comercios por allá. Miren, hay una pantalla aquí muy grande de publicidad. Los alrededores están muy bonitos. Se ve como una parte más moderna de la ciudad, más activa. Y una de las cosas que nos vamos a encontrar por aquí son las oficinas de Epic Games. Yo no sé si alguna vez ustedes han jugado Clash of Royale. Este juego es finlandés, así como otro muy conocido por la mayoría de ustedes, y estoy seguro que en algún momento lo jugaron, sobre todo para las personas que tienen mi edad o un poco más. Y es el juego de la serpiente en estos teléfonos Nokia. Bueno, también fue creado aquí en Finlandia. Para ir a nuestro siguiente destino vamos a usar uno de los medios de transporte que más están aquí a pie de calle, y son los tranvías. Vamos a ir hacia un lugar muy amado por los finlandeses. Ya les voy a contar de qué se trata, pero antes quiero mostrarles un poco de los alrededores porque está bastante bonita esta zona. Bueno, ya estamos llegando a la parada del tranvía. Aquí hay como una gran estación de metro también, esta que está justo aquí enfrente. Pero nuestro tranvía es el número 6, que es justamente ese que creo que no vamos a poder llegar. Y aquí tampoco conviene mucho correr, porque si no, te caes. Aunque tenemos que comprar todavía el ticket porque no lo tenemos. No nos dio chance, ya se va, ya cerraron las puertas. Así que vamos a darle con calma. Vamos a comprar el ticket, que normalmente aquí están las maquinitas para comprar el ticket. Miren, si lo hubiésemos tenido, nos hubiese dado chance de agarrarlo. Pero aquí pasan bastante seguido, así que miren cómo la gente aquí está esperando su tranvía. Y aquí están las máquinas. Aquí pueden comprar su ticket, ok, pagan con contactless o con su tarjeta. Y aquí pueden comprar para todo tipo de transporte, para el metro, para el bus, para el tranvía y para los ferries que les comenté. La verdad es que está bastante fácil de utilizar, es simplemente elegir la zona. Esto se divide por zonas. Nosotros vamos a la A y B y el ticket de tranvía cuesta 2,95, 3 euros. Compramos nuestro ticket, ahora sí a esperar. Y aquí realmente una de las curiosidades que debo de comentarles es que las veces que hemos utilizado el transporte público no hay nadie que nos pida el ticket. El ticket incluso nos vamos a acercar a la maquinita y no pasa nada porque no tiene un QR ni nada. O sea, el ticket en sí, el que uno compra individual, el billetico, el ticket no lo pasan por ningún lado ni siquiera. Aunque hay una máquina que es para las personas que ven acá y tienen sus tarjetas. Cuando tienes el pase, me imagino, mensual, te da una tarjeta que recargas y simplemente pasas por la máquina para validarlo. O sea que aquí básicamente conviene esos habitantes. Ya cuando las cosas funcionan sin supervisión, ya llegaste al nivel en el que querías. Y eso es a donde tenemos que apuntar como sociedad en todos los países del mundo, sobre todo, por ejemplo, en mi país, en Venezuela, donde tenemos que adoptar que las cosas funcionen sin supervisión. Y eso queda de parte de cada ciudadano, no nada más de parte de quien en ese momento pues gobierne. Nosotros como sociedad, y nosotros sabemos exactamente lo que debemos y lo que no debemos de hacer. Pero bueno, el transporte funciona impecable, tiene calefacción, la gente es bastante tranquila, no hay grandes ruidos, tampoco está un silencio así muy silencioso. ¿Coreana? Un silencio nivel Corea, exacto. Pero está bien. Aquí ya estamos cerca del lugar a donde los quería traer, y es un sauna público, un sauna muy famoso aquí de la ciudad, que aquí hay una cancha de no sé qué. La verdad es que no me queda muy claro porque está toda cubierta de nieve y hay varias, está esta y está la otra allá. Pero bueno, el lugar que nos interesa es ese sauna que está allí, y yo no sé si lo logran notar, pero está cayendo la tarde, el sol ocultándose, y son ahorita las 4:33 de la tarde. Y la gente haciendo fila para lanzarse al Báltico. Sí, ese sauna tiene salida al mar Báltico. Después de una sesión de sauna bien caliente, ¡pum!, se lanzan hacia allá. Ahora, esto es muy importante para la cultura finlandesa, el tema del sauna. Y es que hay más de 3 millones de saunas.
En Finlandia surgió el sauna, aquí se creó y actualmente se estima que hay 3.3 millones de saunas en el país, donde incluso puedes encontrar saunas privadas en los hogares. También puedes recibir una invitación al sauna y es considerado todo un honor. El sauna ha servido para importantes reuniones políticas, además de ser considerado un lugar para la relajación y la purificación. Miren el señor ahí alzando sus brazos de que lo logró, lo consiguió. Y es que, amigos, es una gran hazaña. Vean el ambiente, ¿no? O sea, todo frío, congelado. Miren el suelo como está, que yo estoy caminando aquí con mucho cuidado. Y ahí tienen ustedes las orillas del mar Báltico. Está congelado, ¿ok? Yo no sé si lo logran notar, pero está congelado. Y tan solo donde están esas escaleras, está allí un pedacito, un trocito del mar sin hielo. Y ahí es donde la gente, miren, se lanza para, miren, hacer un chapuzón dentro y van para afuera. Y esto es después de una sesión de sauna. Fíjense cómo la gente va saliéndole humito del cuerpo porque vienen de su sesión de sauna y van y se lanzan ahí. Allá va otra chica valiente. ¡Qué locura! Miren eso. ¡Uy! No. Pero además de esta bella vista que tenemos del mar Báltico, tenemos una gran y hermosa vista de la ciudad o de parte de ella. Miren qué hermoso está. Miren esos edificios ahí, qué lindos también. Hermosísimo. Voy a hacer una travesura, que ya hay varias personas que lo han hecho. Voy a lanzar una piedra y para que ustedes vean qué tan congelado está. Vamos a ver si se sumerge o no se sumerge la piedra. Voy para allá. Nada, rebotó. O sea, nada. Y era una piedra grande y pesada, ¿eh? Está súper congelado el lugar. Realmente la parte donde los chicos están se mantiene así, abierta por eso, por el movimiento. Pero no creo que esté tan congelado como mi cara, como mi boca, como mi cuerpo. Y eso que estoy bien abrigado. O sea, en donde estoy cubierto no tengo frío, pero toda esta zona de aquí y las manos, el frío es insoportable, la verdad. Y esto es parte con lo que tienen que vivir la gente, ya lo hemos hablado, pero yo sigo destacando ese hecho porque es algo súper importante de tener en cuenta a la hora de vivir en un sitio, de la comodidad que tienes en el lugar. Y por eso es que estas personas, cuando conocen el calorcito, y muchos europeos se fueron a América, tiempos malos de Europa, no se quisieron devolver y hicieron de eso su hogar y no quisieron volver porque cuando conocieron cómo era pasar todo un año sin frío, dijeron, esto es el paraíso. Y bueno, si se estaban preguntando cómo hacen para transportar la nieve o si simplemente la dejan allí a que se derrita, pues bueno, en algunos casos como estos, agarran la nieve, la meten en este camión que está acá y la transportan, se la llevan. Y ustedes dirán, ¿pero por qué no la echan al mar si tienen el mar justo aquí al lado? Bueno, porque esa nieve puede estar sucia, llena de basura, así que no sería una muy buena opción ambiental. Bueno, ya compramos nuestro imán, nos decidimos por este renito. Ya después lo van a ver en nuestra nevera. Y alguna cosa curiosa, miren, aquí también está. Es este muñequito de aquí. Miren, aquí también está aquí, está en varias presentaciones. Y nos dijeron que esto era una caricatura aquí en Finlandia. Entonces lo van a ver por todos lados. Moomin, hijo mío, ¿dónde estabas? Bueno, veamos algunos precios de inmuebles en esta inmobiliaria que está aquí. El más barato, amigos míos, es este de aquí arriba, que vale 309.000 euros y es de 49 metros cuadrados. Tiene una sola habitación y es el más económico, pero desde allí varían mucho, porque por ejemplo, este que es de 42 metros cuadrados también vale 419.000, ya se pone más caro. Este que es de 86 metros, que es un poco más del doble, la diferencia no es tanta, este es de 598.000. Entonces bueno, todo depende obviamente siempre de la zona, de la calidad, del año del inmueble, de si está amoblado o no, pero ahí por ejemplo algunos que miren, este por ejemplo vale 1.748.000 euros de 135 metros cuadrados. Pero bueno, más o menos para que vayan teniendo una idea de los precios de los inmuebles por aquí en la capital, en Helsinki. Bueno amigos, hemos llegado a casa, nos hemos quitado los zapatos y vamos a hablar acerca de un tema que a muchos seguramente les interesa.
Y es, amigos míos, el tema de cuánto se gana aquí en Finlandia y cuánto se gasta, porque a veces lo más importante no es saber cuánto se gana, sino cuánto te va a quedar después de pagar todos tus gastos, ¿no? Y si realmente te alcanza. Bueno, aquí el salario mínimo realmente no existe como tal legalmente, porque el Estado como tal no interfiere en estos asuntos. Y es que en cada sector separado de la economía, en cuanto al salario mínimo o al salario permitido legalmente y otras condiciones, están reguladas por convenios entre sindicatos y empleadores. Y por ejemplo, para este año 2024, el salario mínimo permitido a través de estos sindicatos y estos empleadores que se ponen de acuerdo para trabajos no cualificados está más o menos entre 1.800 y 2.000 euros. Esto antes de deducir impuestos. Y miren que aquí los impuestos son bastante costosos, pero de alguna u otra manera los vas a percibir en otros gastos o de pagar más cosas en cuanto a gastos se refiere por estas deducciones de impuestos. En términos de salario promedio aquí en Finlandia para trabajos calificados, la Oficina de Estadísticas del país publica en su portal información actualizada sobre todos los aspectos de la vida en el país, incluido el estado de los salarios medios. Así, según la Oficina de Estadística local, el salario medio oficial en Finlandia en 2024 es de 3.548 euros al mes antes de impuestos. Y ustedes se preguntarán, ¿cuánto se deducen de impuestos? Bueno, agárrense ahí, porque de esos 3.548 euros que se estableció el salario promedio, después de deducir las obligaciones fiscales y sociales, al empleado le quedan, oigan bien, y siéntense, 2.600 euros de esos 3.548. Es decir, que no percibe 948 euros. Es un montón de dinero. Ahora, entre los salarios medios más altos los recibe la gente que trabaja en el sector de la información y la comunicación, con unos 4.000 euros aproximadamente. Ahora, los que menos perciben son los que trabajan en el sector de la hostelería y la restauración, con unos 2.300 euros aproximadamente. Y esto se debe al hecho que hasta el 40% de estos empleados están a tiempo parcial. Oyendo esos sueldos, y seguramente si me estás viendo de otras partes de Europa dirás, oye, pero es bastante dinero comparado, por ejemplo, con los sueldos de España, de Portugal, que los salarios son bastante más bajos. Ahora hay que hablar de los gastos. ¿Cuánto se gasta uno para vivir aquí en Finlandia en un apartamento como este, que está ubicado, amigos míos, en la zona B de la ciudad de Helsinki? Porque la ciudad se divide en varios sectores, A, B, C y D, siendo A el sector del centro, el mero centro de la ciudad. Este está un poquito fuera de esa zona, en la zona B. En el caso de este apartamento, que cuenta con sala, comedor, pequeña cocina y una habitación con un baño, se pagan aproximadamente unos 1.100 euros mensuales. Y aquí es normal que te suban anualmente un 5% al precio del alquiler. Ahora, como ya hemos hablado y hemos visto y hemos experimentado, aquí hace mucho frío en invierno. Antes de la llegada del invierno, después de la ida del invierno y durante el invierno es frío. Necesitamos calefacción como esta que está acá. La de este edificio, por suerte, es calentado por agua. Entonces no vamos a pagar gas para poder calentar la casa, pero sí que nos van a cobrar agua, aunque ya el tema de la calefacción está incluido en el costo del alquiler. El agua te va a costar más o menos por persona unos 15 euros y es lo que hacen el cálculo, más o menos por persona. En cuanto a la electricidad, por sorpresa, no es tan costosa como en otros países de Europa. Y aquí es donde entra el tema de los impuestos que pagas, porque de alguna u otra manera el gobierno baja estos gastos con los pagos que tú haces y la electricidad te sale un poco más barata que en otras partes de Europa. Y es que más o menos para este apartamento ustedes van a pagar unos 30 euros mensuales. Depende, puede ser 25, puede ser 30, pero más o menos un promedio mensual sería ese, tomando en cuenta que durante el invierno normalmente uno consume más electricidad por el calentamiento del agua para ducharte y este tipo de cosas, pero más o menos ese sería el promedio mensual. Otro gasto súper importante hoy en día es la televisión, el internet. Fíjense, aquí tenemos un aparatito que nos da televisión por cable y tenemos el router aquí que nos
surte de internet. Para ese gasto indispensable como lo es el internet, pues ese gasto va a estar en aproximadamente unos 60 euros, dividido de la siguiente manera. Dependiendo de la cantidad de gigas que te den en tu teléfono para navegar cuando estás en la calle, te va a salir entre unos 20 o 25 euros por cada teléfono. Y el internet de casa va a estar en aproximadamente unos 15 euros dependiendo de la velocidad de internet que escojas. Mensualmente para 2 personas con internet y televisión por cable en tu apartamento, normalmente viene todo junto y te va a salir en unos 60 euros aproximadamente. Y bueno, disculpen el desastre, pero es que bueno, estamos con todos los equipos aquí afuera. Después que llegamos de grabar, estamos allí pues editando, guardando material. Pero bueno, les muestro un poquito el apartamento que ya se los mostré en el de primeras impresiones. Aquí los apartamentos no son muy grandes, la verdad, pero son bastante cómodos. Miren, tienen una pequeña salita, tienen un área de comedor por este lado de acá. La cocina es mínima, eso sí, chiquitísima, ok. Ahí solo cabe una persona para cocinar y más nada. Tenemos aquí la estufa y tenemos un lavaplatos que hemos estado cocinando algunas cositas, pero bueno, tiene todo lo necesario para cocinar. Una pequeña nevera por acá y los baños son aún más chiquitos porque en el baño también se encuentra la lavadora. Miren, esta es la lavadora, que por cierto ya la hemos utilizado y está bastante útil. Y pues la ducha, que tiene aquí estas puertas que las abres hacia acá, o puedes también ponerlas hacia adentro, que si necesitas un poco más de espacio aquí en el área de la ducha o en el baño como tal, tú puedes colocar como la puerta más para acá y como que tienes un poquito más de espacio, pero tiene lo necesario, lo que necesitamos. Aquí están colgados mis calzoncillos porque esa es la calefacción del baño. Y como aquí no hay secadora y está frío, ese es uno de los temas aquí en las casas, que ¿dónde secas la ropa? Ese es un secatoallas, entonces para cualquier cosa que tú quieras poner ahí, pues se seca. Sí, y la verdad es que en un día se seca la ropa, o sea, hemos agarrado y colgado ahí ropa. Sí, yo creo que en menos de una hora muchas piezas están secas. Esto lo guindamos hace 40 minutos y solo está húmedo esta parte. Un poquito, entonces bueno, rápidamente se seca la ropa. Esta parte aquí para guardar los casacos, porque en invierno pues esto es lo que usas todos los días antes de salir y a lo que llegas. Nadie entra con zapatos, te ponen pantuflitas allí para que dejes toda la tierra y todas las cosas que hemos visto en la calle pues allá abajo. Y después bueno, sí tenemos un gran closet por este lado y la habitación por sorpresa es bastante grande. Miren eso, la luz sí no es rápido. Ajá, ahí sí encendió. Tenemos hasta un pequeño sofá aquí, una cama bastante amplia, mesitas, escritorio allá al fondo, todo tiene calefacción y el apartamento la verdad es que es bien calientito. Da hasta pena salir. Pero tenemos que salir porque hoy es fin de semana cuando estoy grabando esta parte del video. Y aquí normalmente pues la gente se va a relajar a algún lugar. Si viste el primer video, habrás visto nuestra experiencia utilizando por primera vez el sauna finlandés. Pero no hemos hecho algo que acostumbran a hacer aquí y es el avanto. El avanto es la acción de estar en un sauna y luego lanzarse al agua fría, abrir un hueco en el mar congelado, lanzarse en ese hueco de agua fría inmediatamente de lo que sales del sauna, así echando vapor. Eso no lo hemos hecho, no nos hemos atrevido, pero hoy va a ser el día. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de hacerlo hoy. Vamos a ir a un sauna que tenemos a unos 15 minutos aquí, que es un sauna público, pero igualmente hay que pagar. Pero normalmente ese sauna se tiene que reservar, aunque nos dijeron que a veces no es del todo necesario. Así que vamos a probar suerte mientras que les sigo contando algunas cosas más acerca de la vida aquí en Finlandia. Que por cierto, aquí algunos edificios son tipo así como bien sencillos, como comunistas. Miren, son varios pisos, pero súper sencillos. Ahora, lo que quiero investigar es si hay sauna en este edificio, porque en casi todos los edificios hay sauna. Vamos a ver si está en el último, en el piso de abajo. Y los ascensores son bien raros, miren, no tienen puerta. Bueno, miren, el ascensor está justo allí y aquí las llaves tienen también su sensor de esto magnético. Y aquí, amigos míos, que esto parece como un sótano, está la sauna. Miren allí, sauna en el edificio, ¿ok? El sauna, a ver si se abre con la llave, tampoco. No, esto lo abren una vez a la semana y hoy no es día de sauna aquí en este edificio. Así de importante es el tema de los saunas aquí en Finlandia, que los edificios, así sean viejos como este, que no sean muy bonitos porque realmente no es un edificio moderno, nuevo, es un edificio hasta que parece comunista, de la época comunista, tienen sus saunas. Aquí es demasiado importante, es que el frío es, como ya les hablé, creo que se los he repetido demasiadas veces. ¿Cuánto cuesta el sauna aquí? Son unos 15
15 euros aproximadamente que te va a costar al mes pagar al edificio, como al condominio, para pues utilizar los servicios del sauna. Ahora, mientras que vamos caminando a ese sauna, hay algo que sí debo destacar y es algo súper importante para la sociedad, para pues crecer como individuos, para que todo marche bien en un país. Creo que es la base de cualquier cosa y es la educación. Y es que la educación aquí en Finlandia, amigos míos, es la mejor educación del mundo. Y es que tienen el mejor sistema educativo. Y esto se debe a gran parte que toda la educación aquí es gratuita, desde la escuela hasta la universidad. Y obviamente que esto depende de la calidad de sus profesores. Y es que estos deben pasar exámenes rigurosos con notas sobresalientes para poder dedicarse a la docencia. Y como el sistema educativo, existen muchas otras cosas interesantes aquí en Finlandia, como por ejemplo existe el derecho público de libre tránsito en la naturaleza. El derecho público de libre tránsito en la naturaleza te permite moverte por toda el área natural de Finlandia sin requerir de permiso de los propietarios de las tierras. Puedes pasear y realizar actividades por cualquier lago, bosque, páramo, entre otros. Así como puedes acampar en estos sitios mientras respetes el área natural. ¡Ay! Este es el peor hielo para andar, miren. Está súper liso y no tiene ninguna de estas piedritas. Uy, aquí sí ya tiene un poquito, miren. Todo esto está muy congelado. Pero bueno, a propósito de ese tema, Finlandia es conocida como la tierra de los 1000 lagos. Realmente tiene más de 180.000 lagos y alrededor de 180.000 islas. Los finlandeses aprovechan su territorio y por esto es que la mayoría de ellos disfrutan de pasar sus veranos en una cabaña junto al lago, donde pueden realizar actividades como nadar, pescar, remar o pasear en vela. Y la verdad no los culpo porque es necesario por lo menos una vez al año disfrutar del sol y de sus beneficios. Y bueno, debido a esta cantidad absurda de lagos, Finlandia tiene mucha agua disponible. Y es que se calcula que el 10% del territorio finlandés está compuesto por agua. Y si hay otro líquido que también abunda mucho aquí en Finlandia por la cantidad de gente que lo consume, es la leche. Es que son bebedores de leche, pero por montones. Tanto así que tiene el mayor consumo de leche per cápita al año del mundo. Ya, volviendo al tema de la educación, los costes de la educación infantil, es decir, de la guardería, dependen de los ingresos de la familia. Los costes de la educación infantil municipal son como máximo de unos 300 euros al mes por el primer hijo. Si tiene varios hijos en educación infantil, pagará menos por los más pequeños. ¿Quién no sería feliz en una de estas casas, de estas enormes casas con estas vistas, por lo menos a este parque hermoso que en época de invierno tiene su encanto, en verano tendrá otro? ¿Quién no será feliz viviendo allí? Pues la mayoría de los finlandeses corroboran que son muy felices viviendo aquí en su país. Y es que por 6º año consecutivo, Finlandia se ha posicionado como el país más feliz del mundo. Y esto es según un índice que elabora la ONU por medio del Informe Mundial sobre la Felicidad. Este fue publicado por primera vez en 2012. Se basa en las evaluaciones que hacen las propias personas sobre su situación, su bienestar económico e indicadores sociales. En esta nueva edición, los factores clave que fueron contemplados para medir los niveles de felicidad autoinformados en todo el mundo son el apoyo social, ingresos, salud, libertad, generosidad y ausencia de corrupción en los distintos países. De esta manera, y por 6º año consecutivo, como ya les comenté, Finlandia ocupa los primeros puestos en el ranking de los países más felices del mundo, seguido por Dinamarca, Islandia e Israel, que por cierto escaló 5 lugares con respecto al año pasado. Y también por allí se encuentra Países Bajos. ¿Y qué van opinando ustedes al respecto de todo esto que ya hemos hablado hasta este punto del video? Y bueno, son este tipo de lugares, de espacios que hacen la diferencia en los diferentes países. Como este, donde puedes traer a tu perrito, donde va a estar seguro porque tienes todas estas rejas y tienes un parque enorme para poder disfrutar con su mascota. Suena tonto quizás, pero son espacios vitales que marcan la diferencia sin duda alguna. Mira, Angie, pero el finlandés siempre está feliz.
No hay un momento de una rabieta así. Cuando tienen una rabieta, ¿qué dirán? O no hablarán. ¿O no hablarán? Porque si no hablan cuando están felices, no deberían de hablar cuando estás molesto, ¿verdad? Porque muchas veces sueltas o dices cosas que no debes. Es verdad. Pero mira, por ejemplo, cuando algo les sale mal o cuando están obstinados de algo, tú por ahí dijiste una palabra. Tienen una palabra que significa demonios, como cónchale. Cuando algo pues les molesta, normalmente es ver la nieve cuando ya dicen, Dios, qué asco esta nieve, ya quiero que sea verano. O sea, cuando ya están obstinados de tanta nieve. Sí, sí. Pueden decir algo así como pérquele. Pérquele. Sí, pérquele. Pérquele. Sí. Como que pérquele. Con esta nieve. No sé si es grosería, pero ahí bajito. Bueno, ya saben, el finlandés también le dan sus momentos de rabieta, no siempre está feliz. Ni siquiera en el país más feliz del mundo y en el mejor para vivir, la gente está 100% feliz todo el tiempo. Y hablando de nieve, fíjense que aquí se ve que acaba de pasar una máquina sacando el exceso de nieve por acá para uno poder caminar y transitar por las aceras. Y miren, esta parte está súper lisa. O sea, tiene una capa muy grande de hielo, no es muy estable que digamos. Y en algún momento esta nieve estuvo suavecita porque miren, alguien metió el pie aquí y llegó hasta allá abajo. Estas vistas que tenemos del mar Báltico, miren qué espectáculo de lugar. Y desde aquí podemos ver nuestro objetivo del día y es el sauna, justo ese que tenemos ahí. Allá vamos a ver si podemos tener la oportunidad de experimentar el Avanto, porque si no, no viniste a Finlandia. Vean esto, vean cómo se congela la grama. Miren esto. Queda allá abajo. ¡Qué locura! Y aún no llegamos al sauna porque está allá al fondo. Pero ya estamos viendo a una gente aquí que practicando el Avanto. Miren. Ese muchacho ahí se quitó la ropa y está bajando al lago en un hueco que está ahí en una escalera. Dejó su ropa aquí, miren, ahí. Y ahí se echó. Miren, y ahí está. Ven, ese pedacito ahí de hueco está ahí y está saliendo en este momento el señor. ¿Ustedes lo harían? Y el señor pues con su gran sonrisa salió y me dijo hi, pero yo quité la cámara para que, por si acaso. Pero no, fue agradable. Ese sí estaba feliz metiéndose al agua fría. Debe ser sumamente doloroso. Español. My wife is Italian girl. Ah, okay, nice. Yeah, but I am Venezuelan. And you? From Finland. Do you like that one? Yeah, you know, it makes you feel so great after you've been there. And I play some tennis, and it actually recovers your muscles pretty well. Okay. Also, so it's It's good for that. yeah, it's good for Okay. mental and physical healthy. So it's Bueno, el chico me escuchó hablando y me preguntó, ay, ¿estás hablando de italiano? Y yo, no, español. Es finlandés. Creo que es con el primer finlandés con el que he entablado una conversación y fue bastante amable, bastante abierto a que estaba con la cámara y no le importó. Nos contó un poquito, no quise ser así como, por eso vieron la escena un poquito así como no muy centrada, porque no quise como ponerle la cámara así como que un programa de televisión, sino que quise que fuese como más poco privado. Ustedes escucharon, lo hace todos los días. Él practica tenis, creo que fue lo que me dijo. Sí, creo que fue. Y esto es lo que pasa. ¡Au! Con las piedritas. ¡Au! Creo que esta va a ser la parte del video más reproducida. La del señor finlandés metiéndose en el agua y la de Gabriel Herrera cayéndose inmediatamente. Básicamente lo hace todos los días porque practica tenis y pues para recuperar los músculos es buenísimo. Si Cristiano Ronaldo lo hace es porque debe ser muy bueno. Uy, me quedaron doliendo las manos con esas piedritas. Es algo de la vida diaria de las personas aquí. Lanzarse al mar helado como que si ya no hay suficiente frío aquí afuera. Son felices así. Bueno, a ver, lamentablemente este sauna tienen que reservar. Usualmente puede ser que algún día no necesiten reserva, de que no estén full, pero hoy está full. Quizás porque es día sábado de fin de semana y la gente usualmente viene los fines de semana más que entre semana. Y lamentablemente no lo vamos a poder utilizar hoy. Y mañana salimos hacia otra parte de Finlandia. Así que lo que vamos a hacer es intentar hacer el Avanto en otra parte. Y después de una larga caminata de unos 35 minutos desde donde estábamos en aquel sauna, hemos llegado al sauna que está más cerca del centro de Helsinki, justo en el centro. Se llama Alas o Alas Pool porque tiene varias piscinas y ese es el sauna al que queremos entrar y al que ya entramos pero que no experimentamos hacer el Avanto. Entonces es estar en esos saunas que están allí y luego salir hasta acá y justo al ladito hay unas piscinas. Vamos a ver si lo logramos, si lo conseguimos y si se los
puedo grabar además. La entrada de este sauna cuesta 18 euros. Yo les recomiendo que traigan toallas, aunque aquí se las alquilan, son costositas. Creo que vale como 9 euros alquilar la toalla, entonces es mejor que traigan la toalla desde su hospedaje si se están quedando aquí y así se ahorran ese dinerito. Tienen que usar traje de baño para utilizar los saunas mixtos y el traje de baño es obligatorio en estos saunas mixtos. Ahora, si vas a utilizar el sauna, seas el de dama o el de caballero, sí ya puedes andar como Dios te trajo al mundo, no es necesario el uso de traje de baño. Vamos para allá adentro, les voy a mostrar un poco de las cosas que grabé el día que vinimos, el de primeras impresiones, pero lo más importante, ver si logramos meternos en esa agua helada. Bueno, hoy el sauna está repleto de gente, ¿ok? Hay cola para entrar. A ver, malas noticias. Lo podíamos hacer, podíamos entrar al sauna, pero había un pequeño problema y es que están tan repletos que la próxima entrada era a las 7:30 de la noche y son ahorita las 5:30 de la tarde. Luego de eso, al entrar, tenías apenas 1 hora y 10 minutos para disfrutar del sauna. No te podías quedar más de 1 hora y 10 minutos porque como que ponen lapsos de tiempo para que la gente no se abarrote. No vale la pena como pagar ese dinero para utilizar el sauna apenas 1 hora. Tomando en cuenta eso, creo que vamos a intentar venir mañana y así hacemos todo con más calma y tenemos más tiempo. Entrado, lo hemos logrado, sí señor, y toda esta zona es de sauna y aquí están los últimos donde vamos a poder hacer finalmente el avanto. Vamos a ver, miren, ahí están unas chicas saliendo justamente ahorita y esta es la piscina donde nos vamos a sumergir ahorita en esa agua helada, pero primero vamos a cambiarnos y a estar un rato metido en el sauna porque eso es lo que hay que hacer. Bueno, llegó el momento, señores, llegó el momento. Me esperan estas escaleras congeladas. Esto está demasiado frío. 1, 2, 3. El agua está saladísima. Uy, son como cuchillos que se clavan en todas las partes de mi cuerpo. Uy, no, esto está demasiado. Bueno, déjenme decirles que el choque es brutal. La sensación después que te queda inmediatamente es espectacular. Al principio duele, pero creo que vale mucho la pena. Pero lo que sientes inmediatamente de que sales, creo que es la peor parte cuando sales. Empiezan como a darte punzadas en todas las partes del cuerpo. Hablamos después. Ay, mis dedos me duelen mucho. Ok, debo decir que duele menos que estar saliendo del sauna aquí porque como ya estoy congelado, la temperatura afuera no está tan frío. Digo yo, rápido, sin pensarlo mucho. No, esto es demasiado doloroso. Pero se siente bien. Bueno, aprovechando que el sauna mixto está cerrado porque no está funcionando el sauna como tal, sino nada más los cambiadores, pues les muestro cómo son por dentro. Todos son exactamente iguales así. Tienen esta área aquí para uno cambiarse, tienen estos vestidores si quieres más privacidad, tienes los lockers que se activan con la pulserita que tenemos aquí. Simplemente llegan, ponen aquí y cierran. Luego tienen estos protectores para poner cuando se sientan. Luego tenemos aquí baño como tal, por si necesitan. Y luego las duchas, así, para poder echarse un baño antes. Y el sauna como tal es este espacio de aquí. Este es el sauna, tiene de lado y lado. Son exactamente del mismo tamaño, tanto los de dama, de caballero y los unisex como este. Y pues aquí lo que hacen es que toman este frasco de aquí que tiene agua, agarran agua y echan aquí y suena psh, psh, pero esto está apagado y vean que funciona con piedras, ok, que se van calentando y en lo que tú echas el agua pues crea vapor y esto se pone pues un sauna. La vista creo que es una de las mejores cosas que tiene el sauna porque vean esa vista espectacular que tenemos del puerto, de los ferries que van llegando y saliendo, del mar Báltico. Bueno, caminando por esta avenida de acá, yo no sé si ustedes notan una gran diferencia con respecto a lo que hemos visto hasta el momento. ¿Lo logran ver? ¿Logran notar qué es lo que les quiero mostrar? A ver, comenten sin hacer trampa, les doy chance. Resulta que esta avenida, que se llama, y me lo voy a leer de aquí, Alexandersvej,
gastan. Esta avenida tiene calefacción como tal para evitar que se congele. Fíjense que no hay nada de nieve por ningún lado a lo largo de esta avenida, ni un poquito. Donde sí hay es justamente donde está la frontera entre la que atraviesa esta de aquí. Y fíjense dónde acaba la nieve aquí y ya después aquí no hay nada. Esto es para evitar precisamente eso, que se congele la avenida, y como esta es de las principales de la ciudad, le quisieron dar esa superioridad con respecto a las demás, ponerle calefacción. Qué bien sería que le pusiesen calefacción a todas las demás, pero es bastante curioso que pueda existir la posibilidad de hacer este tipo de cosas en estas ciudades donde, bueno, esto es un gran problema. Y es que miren, ya extrañábamos caminar libremente sin la necesidad de estar pues ahí como que pero fíjense, aquí ya la gente vamos cómoda, no hay ni un poquito de nieve por ningún lado, así que funciona bastante bien. Ahora, al tacto, ¿se siente caliente? También tenemos las manos muy frías. Bueno, la verdad es que no sé, no sentí. Yo Pero no. Yo creo que es porque estamos muy fríos. Sí, yo tengo las manos congeladas y realmente no siento, pero debe ser lo mínimo caliente como para evitar que se acumule la nieve y se tenga aquí. Y fíjense que tanto es así que ni siquiera hay agua. Claro, tampoco ha nevado quizás el día de hoy mucho como para que haya caído nieve y se tenga que derretir. Aunque sí hay en algunos lugares un poquito de humedad, como ustedes pueden ver, pero esto es bastante curioso. Bueno, y creo que ya les hablé acerca de el tipo de deportes que van a ver practicar acá. Hockey sobre hielo. Miren eso, al aire libre, ¿ok? ¡Qué locura! Bueno, una cosa muy interesante para conocer cómo vive la gente en algún lugar es ir a sitios como su biblioteca, porque mucho tiene que decir el cómo el Estado también proporciona las herramientas para que la gente le meta el intelecto, y es lo que vamos a hacer. Vamos a ir a la biblioteca a ver qué cosas curiosas vemos, y sobre todo en estos países que son muy pero muy avanzados en ese tema. Así que vamos a ver qué tanto lo son aquí en Finlandia. Bueno, y entramos a la biblioteca y miren lo que hay aquí disponible para jugar ajedrez. Y la gente pues lo hace, miren, no es que están de adorno, es que la gente los utiliza. Inclusive los jóvenes, allá hay un grupo de jóvenes atrás de Angie y están allí jugando ajedrez. A ver cómo es la cosa, el peón solo para adelante, ¿no? Y aquí yo me lo como. Yo creo que sí, ¿no? Jaque mate, no, mentira, jaque mate no. No, exacto, algo así. Y las bibliotecas son un espacio público tan importante, tan esencial para la vida diaria de estas personas que miren las instalaciones como son. O sea, tienen estos espacios para ustedes tomarse un café, comerse algo, mientras que, bueno, leen un libro o hacen de las diferentes cosas que hay disponibles, porque tiene 3 niveles y ahorita vamos a ir a los demás. Bueno, venir a las bibliotecas de estos países es súper interesante porque te puedes dar cuenta la magnitud en la que le dan importancia a este tipo de espacios. Por ejemplo, miren, todo esto son computadoras que tienen disponibles las personas para venir, sentarse y utilizarlas, ¿ok? Y fíjense que hay, miren, para plotear, miren, hay espacio aquí para convivir. Tienen tomacorrientes, enchufes con un pequeño foro. Miren todas las clases de cosas que pueden hacer aquí. Con madera. Tienen impresoras aquí 3D. Y por si fuera poco, también tienen máquinas de coser, ¿ok? Tienen hasta los maniquís y todo ahí. Miren, aquí tenemos las impresoras en 3D. Y aquí están imprimiendo. Miren, 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 miren. ¡Qué locura! Están las 3 trabajando en este momento. Y si quieren más privacidad, pues aquí están estos espacios también para trabajar. Los workspace. ¡Qué increíble! Bueno, hemos llegado al siguiente nivel. Ya es la parte como de biblioteca usual y común que conocemos. Aunque miren el tamaño de esta biblioteca. Y nosotros entramos aquí sin ningún tipo de costo, sin que nos preguntaran si vivíamos aquí o no. Simplemente la entrada es libre. El sistema es súper ordenado, súper intuitivo. Miren, aquí vamos a encontrar letras finlandesas. Miren, aquí estamos llegando al espacio donde puedes venir hasta con tu bebé. ¡Wow! Miren la cantidad de coches. Hay mesas para tomar una merienda y lugares para divertirse los niños. También tienen para leerle un cuento al chico. Nada, está increíble esta área, increíble. Y vean que, sí, y vean que esta parte, como es para los niños, los libros están más a la mano para los niños. O sea, son más bajitos los estantes para que los niños puedan agarrar allí. Bueno, a lo largo de nuestros días en Finlandia hemos utilizado varios transportes públicos. El autobús, hemos usado el tranvía, pero aún no hemos tenido la oportunidad de usar el metro. Eso es lo que vamos a hacer en este momento porque, como saben, siempre les hago un video acerca del supermercado en los diferentes lugares en los que estamos. Y en Finlandia me da mucha curiosidad saber qué compran, a qué precios compran, qué cosas curiosas podemos conseguir de este lado del mundo. Sobre todo tomando en cuenta que, por lo que he investigado, comen unas cosas bastante
bastante raras. Si quieres saber eso, tienes que estar atento al video del supermercado porque te lo voy a estar mostrando. En este momento vamos a ver cómo funciona el metro. Aquí está una de las entradas. Miren, aquí en el mapa que te muestra las diferentes líneas, nosotros vamos a tomar la M1, pero también podríamos tomar la M2 porque nosotros estamos justo aquí y vamos hacia esta de aquí, 4 paradas. Como esta es zona A, como te lo puedo indicar aquí, nosotros pagaríamos el ticket que es zona A, que sería este, porque no te venden solo el de zona A, sino el de A y B. Ticket simple, $2.95. Si lo quisieras para todo el día, te valdría 9 euros. Y lo mejor de todo es que ese mismo ticket te sirve para los próximos de entre 80 a 110 minutos. Entonces lo puedes usar varias veces si vas a ir de un lado a otro rápidamente. Y es súper fácil, siguen las instrucciones, eligen la zona, el número de tickets, vale $5.90 los dos. Pueden pagar con tarjeta, con efectivo, con monedas, con lo que ustedes deseen. Y solo esperan a que se impriman los tickets que se los dan por acá. Y listo, ahora a correr para que esto valga para allí venir. Vámonos. No se aceptan mascotas. Malo, malo. No están desarrollados por Finlandia. Miren, prohibido ingresar con mascotas. Bueno, metro muy callado, no voy a poder hablar mucho, muy silencioso, aunque lo de las mascotas anda con su perrito. Y algo que debo destacar, además de la eficiencia del transporte público, es que aquí también se basan en la confianza de que pagaste tu ticket, porque no hay nadie revisando, no hay una máquina que te bloquee la entrada ni salida. O sea, hay máquinas para validar, sí la vi allá, pero las tarjetas. O sea, si tú compras un ticket sencillo como el de nosotros, no lo validas en ningún lado y nadie te lo pide para validarlo en ningún lado. Y vale destacar el hecho de que yo pocas veces veo estaciones de metro como esta, donde tienes tiendas como H&M, donde tienes una barra para tomar algún juguito, alguna cosa, alguna panadería, y de ahí venimos. O sea, el tren nos dejó allá arriba, bajamos por aquí y esto es lo que te encuentras. Una estación de metro totalmente moderna, limpia, con muchas cosas, increíble. Amigos, ¿qué más podemos agregar en este video que ya no hayamos dicho? Yo creo que nos vamos a ir con una noción bastante clara de cómo viven aquí en Finlandia después de haber pues experimentado, conocido y escudriñado allí pues la historia de este país un poco. Yo lo único que quisiera saber en los comentarios es qué piensas tú al respecto de la vida acá, si tú vivirías en estas condiciones y qué es lo que sopesa más para ti, las cosas positivas, las cosas negativas, ¿vivirías o no vivirías aquí? Yo eso se los digo en otro video. Si realmente me gustaría vivir en el mejor país del mundo, en el más feliz del mundo, pendientes porque mi opinión sincera se las voy a dar en otro video. Sí, porque de este video pueden sacar una conclusión y se puede ir por dos ramas. O sí vivirían o no vivirían. O sea, ¿les gustó lo positivo o no les gustó lo positivo? De eso se trata un poco el video. Así es. Y bueno, yo nada más los invito a estar atentos porque todavía faltan muchos episodios acerca de esta serie en Finlandia. Vamos a estar visitando otras zonas. Vamos a ir a la Laponia finlandesa para también experimentar cómo es la vida por allá de aquel lado y hacer un par de cosas muy interesantes que solo se ven y se hacen por allá. Así que, amigos, no se olviden de suscribirse a este canal de YouTube, activen las notificaciones y así sabrán cuando suba un video nuevo. Recuerden que en la descripción de este video también van a tener el canal de Angie, que les sube contenido increíble de los lugares que visitamos. Y si nos quieren seguir a detalle en el momento en el que estamos en los lugares, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. La mía es Angeliana Castro. Así que, amigos, desde aquí, desde Helsinki, Finlandia, nos despedimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Chao.